Hola, buenas tardes. Hoy la lectura del Santo Evangelio es según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 32, y nos habla sobre la autoridad de Jesús. Y dice así el evangelista. Después de esto, Jesús entró en el templo, y mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos. Y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y no podemos decir que fueron los hombres porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Y el Evangelio tiene una segunda parte, que es la parábola de los dos hijos, y dice así. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos: ve hoy a trabajar al viñedo. Y el hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Y luego el padre se dirigió a otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Esta es la palabra de Dios. Nos dice Mateo que mientras Jesús está enseñando en el templo, se le acercan los sacerdotes y le hacen dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces esto y quién te dio esta autoridad? Siempre los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo judío trataron de tenderle trampas a Jesús para que dijera algo que ellos pudieran usar en su contra para condenarlo. Y uno se pregunta: ¿por qué tanto odio y tantos ataques personales? Es que el mensaje de Jesús los ponía en peligro. Ellos, los sacerdotes, se habían alejado del contenido real de la palabra de Dios en las Escrituras. Ellos abusaban del pueblo y lo explotaban. Jesús llamaba y llama a la justicia, llama al arrepentimiento. Decía: Dios nos ama a todos sin distinciones. Esto ponía en peligro el poder de los dirigentes judíos, que proclamaban que el pueblo judío era el único elegido y que de esa manera rechazaban y discriminaban a todos los demás. El sumo sacerdote y los ancianos eran la más alta autoridad en Israel. Su miedo, y de ahí la pregunta, es con qué autoridad Jesús cuestiona el manejo del templo, y de ninguna manera han de permitir que la gente sepa que Jesús tiene mayor autoridad que ellos. Se preguntan, aunque no lo creen, ¿cómo puede la autoridad de Jesús superar a la de ellos? ¿De dónde proviene su autoridad? Durante todo el tiempo que Jesús predicó y estuvo con la gente, enseñó y demostró que tenía autoridad. La gente de todas las clases y orígenes reconocía su poder y su autoridad. Jesús dio autoridad a sus discípulos para dominar a los espíritus malignos que poseían a las personas, y para atar y desatar, solamente por el uso de la palabra, curaba a los enfermos. Las multitudes que lo seguían estaban asombradas de su poder y autoridad. Jesús responde a la pregunta de los sacerdotes con otra. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les voy a decir con qué autoridad yo hago esto. Los sacerdotes se dan cuenta que cualquier respuesta los pone en peligro. Si contestan que Dios envió a Juan, respaldarían el testimonio de Juan que Jesús es el enviado de Dios. Mientras que si contestan que el bautismo de Juan no venía del cielo, la gente, una multitud que creían en Juan, se levantarían en contra de los sacerdotes. El sumo sacerdote y los ancianos no quieren contestar y le dicen: no sabemos.
al no contestar este hecho, les quita autoridad a ellos para exigirle a Jesús respuestas sobre quién sobre quién era o quién le había dado la autoridad para esas cosas. Para mostrarles lo equivocado que están, como amparados en sus posiciones de privilegio en el templo y cargos de poder, se han alejado de Dios, y les relata entonces la historia de los dos hijos y les pregunta a los sacerdotes y ancianos que digan qué les parece, quién de los hijos actuó de la mejor o peor manera. En la parábola, el primer hijo dijo, no quiero, pero se arrepiente y al final hace lo que se le pidió. El segundo hijo dice, ya voy, pero no va. El primer hijo representa a todos los pecadores. Como ejemplo, Jesús nombra a los recaudadores de impuestos que exprimían a la gente más allá de sus posibilidades, las posibilidades que el pueblo tenía, haciéndoles sufrir miseria. Esos recaudadores se enriquecían explotando a la gente. Y también pone como ejemplo a las prostitutas. Estos, cuyos pecados eran evidentes, se arrepintieron y fueron bautizados por Juan el Bautista. El segundo hijo representa a los sacerdotes y ancianos del templo. Ellos no reconocían sus faltas, sus pecados. Ellos rechazaron el mensaje de Juan llamando al arrepentimiento. De la misma manera que rechazaron a Juan, rechazaban a Jesús. La obediencia es un problema para el pueblo de Dios en todo tiempo y lugar. Esas divisiones representadas por los dos hijos también las podemos encontrar hoy en día. Encontramos los pecadores que desean obedecer la palabra de Dios, se arrepienten y tratan de cambiar sus vidas a pesar de lo difícil que es cambiar nuestros hábitos. Y estos cambios de estos hábitos los hacemos obedeciendo a Jesús. También están los pecadores que se niegan a obedecer a Jesús, entre ellos quienes hablan de Dios pero no se preocupan de la justicia, el amor y la misericordia. Otros que ponen de lado los mandatos de Dios por las ansias de poder, de dinero o comodidad. También esto pasa con los pastores y sacerdotes que prefieren dar un sermón que agrade a la gente en vez de un mensaje que agrade a Dios, que refleje la verdadera palabra. Parecidos a la respuesta del segundo hijo, yo voy pero no va, se encuentran aquellos que dicen o parecen ser fieles, pero en verdad no lo son. Todos estamos invitados a cambiar, a arrepentirnos. Para unos será más fácil, para otros tomar conciencia de que realmente son pecadores porque se creen que no lo son, se les hará más difícil para poder cambiar. La invitación al cambio, al arrepentimiento y a la salvación es para todos y todas sin excepción. En estos tiempos que se alimenta el individualismo y la independencia, la palabra obediencia suena como que se están restringiendo nuestras libertades. Así que muchas veces somos reacios a obedecer y seguir los mandamientos del Señor. Lo importante a considerar es que Dios nos ama a todos por igual, infinitamente, y que ha dado su vida para redimirnos, para pagar por el precio de nuestros pecados y regalarnos la salvación y junto a eso la vida eterna. Solo debemos arrepentirnos de nuestras faltas y tener la sincera intención de cambiar y de mejorar. No seamos como los sacerdotes del templo y los ancianos poderosos de tiempo de Jesús. Dejemos de lado nuestros intereses particulares, nuestras ansias de posición y poder y dinero, y reemplacemos todo eso por la voluntad de servir y ayudar a nuestro prójimo. Les deseo una muy buena semana y que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Amén.